Vamos a esta tarde, vamos a estudiar un tema muy precioso, un tema muy precioso que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con la iglesia, de ver el ejemplo, el modelo que creen que el Señor nos deja, nos enseña cada día a través de su santa y bendita palabra. Aleluya, gloria al Señor. El tema de esta tarde que vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando es la intercesión de Cristo ante el Padre. Ese es el tema que vamos a tocar en esta tarde, amén. La intercesión, bendito sea el nombre del Señor, la intercesión de Cristo ante el Padre. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta interceder? Cuando vamos a tocar el tema de la intercesión, interceder, cuando hablamos de interceder, vamos a hablar un punto muy importante en el cual no vamos a interceder por nosotros. Cuando hablamos de interceder es por los demás. Por eso vamos a tocar 7 puntos. Gloria al Señor, en el cual el Señor nos, a través de la palabra, va a enseñarnos ¿cuál fue el primer ejemplo del primer punto que hoy va a hablarnos acerca de la intercesión, de interceder? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que había hombres que intercedían desde la antigüedad. Dice que Abraham, ¿por qué intercedía? Abraham dice que él oraba, él intercedía por Sodoma y Gomorra. Cuando Dios dijo que iba a mandar juicios, dice que Abraham intercedía, hablaba por Dios, pero Abraham no oraba, no intercedía, no pedía por él, sino él pedía por los demás. Dice que él intercedía por los demás. También podemos ver a Moisés intercediendo. ¿Por qué intercedía Moisés? Moisés dice que intercedía, él pedía por el pueblo, porque había pecado, se había alejado, se había apartado. Y dice que Moisés intercedía a Dios por el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos, Daniel, por quien también intercedía, decía: Señor, hemos pecado. Él no decía tu pueblo, pero él se incluía. Pero el pueblo había pecado, pero él decía: hemos pecado, ten misericordia de nosotros. Daniel intercedía por su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver el primer ejemplo, el primer punto que vamos a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vamos a ver, dice que la intercesión de Cristo ante el Padre, dice que Cristo fue que intercedió primero, fue por la humanidad. Cristo intercedió por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria al Señor. Por eso vemos, dice, interceder es la acción de hablar en favor de otros. Interceder, dice, es la acción de hablar, o sea, de clamar, de hablar con Dios por otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, interceder es la acción de hablar en favor de otros. De otros, ¿para qué? ¿Para qué? Él dice que intercedía por el perdón. Intercedía el Señor por el perdón, para librarlos del peligro, para librarlos de los problemas, o para hacer un bien a los demás. Al interceder, dice, una persona intenta conseguir un beneficio para otros. Intenta al interceder. Pero cuando hablamos de interceder, no hablamos de que solo hoy oro o el jueves, sino tiene que ser cuando uno va a interceder, tiene que ser constante, tiene que ser perseverante. No tiene que hoy y mañana no, tiene que ser de continuo. La intercesión tiene que ser de continua. Por eso podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 12 vemos el ejemplo de que Cristo intercede por. Isaías habla de la intercesión por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 53 versículo 12. Gloria al Señor. Ese es vamos a tocar, yo le he puesto es el orden.
es el orden de intercesión que Cristo enseña a los creyentes, enseña a sus hijos. Hay un orden para interceder. Primero vamos a ver cómo Cristo intercedía por la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 53, versículo 12. Tenemos todos. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de ¿quién dice? De muchos, y orado por los transgresores. ¿Por quién dice que él había orado? Él había intercedido por la humanidad, por muchos. ¿Qué nos enseña? Que nosotros, ¿por quién tenemos que interceder? Por la gracia, por la misericordia de Dios. Le puedo decir, nosotros estamos ya dentro. Que el Señor en su infinita misericordia nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora, ¿por quién nosotros tenemos que interceder? Por los que están afuera. Por los que están afuera. ¿Para qué? Para que la gracia, la misericordia de Dios, así como un día alcanzó a nuestras vidas, también alcance a la vida de ellos. Pero si nosotros no intercedemos, ¿cómo puede obrar? Por eso vemos un ejemplo que Cristo intercedió, dice, por la humanidad, intercedió por muchos. No podemos nosotros, cuando vamos a interceder, no vamos a interceder o orar solo por nosotros y nosotros. Cuando hablamos de la intercesión, vamos a interceder es por el bien de los demás. Por los demás. No por nosotros, sino por los demás. Abraham, cuando intercedía, dice que él intercedía, dice, le decía, hablaba con el Señor. Cuando el Señor le dijo que iba a acabar Sodoma, iba a acabar Gomorra, él le dijo, si hay 50, le dijo, no termines por esos 50. Él no dijo por mí, él dijo, por los que están ahí son 50. No hay 50, no, si van 20, aunque sea por los 20, no acabes. Así sea por los 10, no acabes. Así sea por los 5, no acabes. Así sea por uno, no acabes. Pero él, ¿por quién intercedía? Él intercedía por los demás. Él intercedía por los demás. Por eso vemos, bendito sea el nombre del Señor, interceder es la acción de hablar en favor de otros. O sea, clamar por otros. Clamar, interceder por otros. Pedir por otros. ¿Cuál es nuestro anhelo de interceder? Ahora es primero por los de afuera. Por los de afuera. Por los de afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos el orden de intercesión que Cristo enseña a los creyentes. Primero es interceder por los pecadores, por los que están afuera, por los que no conocen a Dios. Porque eso es lo que vemos en Isaías 53:12. Dice que él y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También vemos el segundo ejemplo que Cristo intercede es por los creyentes débiles. La Biblia dice que los fuertes ayuden ¿a quién? Ayuden a los débiles. El fuerte ayude al débil. Dice que Cristo dice que intercedió por los débiles. Él intercedió, dice, por los creyentes débiles. Venga conmigo al libro de Lucas capítulo 22, versículo 32. Libro de Lucas capítulo 22, versículo 32. Gloria al Señor.
Tenemos todos. Dice que Cristo intercede por los débiles. Intercedió, intercede y seguirá Él intercediendo. Dice, gloria al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero vamos a ir desde el 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué dice? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, o sea, yo ya intercedí. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O sea, Cristo estaba intercediendo por los débiles. Yo he rogado por ti, le dice. Yo ya intercedí por ti. Yo he rogado por ti. Rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Por quién intercedió? Por los débiles en la fe. Ese es un orden que Dios nos enseña, nos deja, que nosotros tenemos que interceder. Vemos dos ejemplos. ¿Por quién primero? Por la humanidad. Ahora, ¿por quién? Por los débiles en la fe. Por eso dice el débil, el fuerte, ayude al débil. El fuerte ayude al débil. El fuerte ayude al débil. Muchas veces, cuando uno está débil, necesita una palabra, necesita una oración, pero siempre va a ser con amor y respeto. Va a exhortar muchas veces, pero con amor y respeto. Siempre con temor y temblor. Porque la palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre vamos a dar una palabra o vamos a orar. ¿Por quién? Por los débiles en la fe. ¿Por quién oró el Señor? ¿Sabía el Señor que Pedro estaba débil, que era débil? Lo sabía. Por eso dice: Satanás os ha pedido para zarandearles. Satanás había pedido, había tocado, había pedido ya. Pero yo he rogado por ti, le dice. Yo ya clamé al Padre por ti. Yo ya intercedí por ti. Que aunque puedes pasar pruebas o Satanás puede tocarte, no vas a caer con facilidad. O si caes, no te vas a quedar postrado. Entonces vemos que el Señor intercede, dice, por los débiles. Otro ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. Que esto es lo que muchas veces cuesta. Dice que el Señor, tercer punto, dice que el Señor intercede por los enemigos. Y nosotros también tenemos que orar, interceder por los enemigos. Pero ¿cuántos les gusta interceder por los que le hacen mal? Por los que le golpean, por los que le ofenden. ¿Cuántos van delante de Dios e interceden? Derraman su corazón, no por uno, sino por el bien de otros. Vemos que el tercer punto, bendito sea el nombre del Señor, dice que el Señor intercede por los enemigos. Y también nos da el ejemplo que nosotros tenemos que orar. En San Mateo, San Mateo habla, dice, no, que tenemos que orar, tenemos que bendecir a los que maldicen, no, tenemos que hacer el bien, no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Pero a veces cuesta, ¿no? Peor cuando le hace daño. ¿Cuesta o no cuesta? Pero tenemos que hacerlo. Por eso vemos el ejemplo que el Señor nos enseña, que dice que Él
intercedió por los enemigos. Y el mismo ejemplo nos deja a nosotros, que nosotros también intercedamos. Bendecid, dice, a los que os maldicen. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 34. Gloria al Señor. Libro de Lucas, capítulo 32. Aleluya, gloria al Señor. Dele una ofrenda de aplausos al que vive. Vemos que el Señor dice que Él intercede, dice, por los enemigos. Dice que cuando al Señor le cogen, le toman para llevarle, para ser crucificado, dice que los soldados, los que le maltrataban, dice que cogieron sus vestiduras, cogieron sus vestidos, y dice que partieron sus vestidos, partieron, y ellos se repartieron sus vestidos. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún el Señor dice que cuando Él estuvo en la cruz, ¿cuál fue la última oración o intercesión que Cristo hizo? Cuando ya antes de morir, antes de cerrar sus ojos, ¿qué le dijo? Padre, perdónales. Porque ¿qué le dijo? Porque no saben lo que hacen. O les dijo, acábales. O les dijo, consúmeles. O hagas lo mismo. El Señor le dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales. En el libro de Hechos también podemos ver el ejemplo de Esteban. Cuando dice que le apedrearon. Dice que le apedrearon. Por decirles la verdad, dice que Esteban fue apedreado. Antes de morir, dice que él, ¿qué hacía? Miraba al cielo y los cielos se abrieron. ¿Cuál fue su última intercesión de Esteban? También le dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Terminó de decir eso y dice que durmió. Pero eso es lo que muchas veces cuesta: perdonar, orar, interceder, muchas veces por los enemigos o por los que le hacen el mal. ¿Cuántos recuerdan el tema de la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuántos recuerdan el tema de la semana pasada? El martes. El martes hablábamos acerca que nosotros somos el blanco de la iglesia, que somos el blanco, decía, que somos cartas abiertas, cartas leídas, decía, 2 de Corintios 3:3, 3:2 y 3. Por eso hablábamos que es muy importante que la palabra de Dios esté sembrada, esté escrita. El Señor dice que a Moisés le llamó al Sinaí y le dijo: Moisés, alisa 2 tablas. Y dijo que en las tablas del Señor le hizo escribir la ley. Pero hemos visto que el Señor dice que Él ahora, Él anhela, quiere que la palabra de Dios esté escrita ¿en dónde? En el tablero del corazón. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios no está escrita en el tablero del corazón, el corazón está inclinado, o lo que hay en el corazón es de continuo hacia el mal, hacia el pecado. Por eso el Señor hablaba el martes, decía que es importante que la palabra de Dios esté escrita en el corazón.
El Señor dijo: el que a mí viene y el que en mí cree, de su interior, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Correrán esos ríos de agua viva. Correrá esa palabra de vida. Correrá esa palabra de vida. ¿De dónde va a correr esa palabra? De su interior, de su corazón. Por eso hemos visto que el hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde saca? De su corazón, dice, sácalo lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo malo. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté escrita en el tablero del corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ven un momentito, pero no se salga de este tema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Tenemos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿De qué dice? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿qué dice? ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? ¿Dónde tiene que estar rebosándose? En el corazón. Sigue diciendo: bendito sea el nombre del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más dice el 7? Y la repetirás. Ahora ahí vamos a detenernos. ¿Por qué usted no le habla a sus hijos de la palabra de Dios? Si no tengo la Biblia, yo no le hablo. Si no tengo la Biblia, yo no sé qué decirle. Si no tengo la Biblia, yo no puedo hablarle. ¿Dónde nos enseña que tiene que estar la palabra de Dios? En el corazón. Sigue diciendo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... O sea, en todo tiempo, dice, ¿no? Vamos a hablar la palabra de Dios. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté escrita en el tablero del corazón. Está escrita en el tablero del corazón. Cuando la palabra de Dios está escrita en el tablero del corazón, vamos a poder interceder por los demás. Porque cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, el Espíritu Santo le impulsa, ¿dónde? A mover la misericordia, a sentir lo que Cristo siente, a hacer lo que Cristo hizo, hace y seguirá haciendo. Porque dice que el Espíritu Santo, dice, es el que nos guía a toda verdad. Cuando hay palabra de Dios en el corazón, hemos dicho primero, vamos a poder interceder por los demás. Hemos visto que produce la palabra de Dios escrita en el corazón. Hemos dicho que produce firmeza, produce seguridad, produce confianza en lo que usted ha creído. Eso produce la palabra de Dios cuando está escrita en el tablero del corazón. Por ahí hay alguien, usted va a hablarle de Dios. Como tiene la palabra, usted está seguro. ¿Por qué? Porque usted ya lo ha vivido. Usted ya lo ha tocado, lo ha palpado, lo ha sentido. Ha visto lo que Dios ha hecho. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté escrita en el tablero del corazón. Entonces vamos a poder interceder por la humanidad. Vamos a poder orar por quién, por los débiles en la fe. Vamos a poder interceder con ese profundo dolor por nuestros enemigos. Vamos a sentir lo que ellos sienten. ¿Sabe que es duro, es triste cuando uno se siente mal? Tal vez cuando alguien le hace mal y uno se siente culpable.
Uno se siente dolido, o no es verdad. Pero cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, usted va a tomar ese lugar, va a sentir lo que Él siente, porque la Biblia dice que si uno de nuestros un miembro del cuerpo de Cristo se duele, ¿qué dice? Que todo el cuerpo se duele. Y si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. ¿O no es así? Entonces se da cuenta que es muy importante que la palabra de Dios esté escrita en el corazón. Cuando la palabra de Dios mora en el corazón, usted va a ser movido a misericordia. Usted va a entender que ¿qué hizo Cristo por nosotros? Primero nos perdonó, nos limpió, nos cambió, nos libertó. ¿Cómo era nuestra vida? Llena de demonios. ¿Dónde estábamos hundidos? En el vicio, en el pecado. Pero ¿acaso Cristo en su misericordia no nos trasladó de las tinieblas a la luz? De donde nadie daba un peso, ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho príncipes de su pueblo. Y Deuteronomio dice, no por ser los mejores, sino porque a Dios le agradó. Porque Él tiene misericordia. Porque Él dice que cumple el pacto que ha hecho con Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, nos va a ser fácil interceder por los que nos maldicen, por los que nos desean el mal, por los que nos hacen la guerra. Va a sernos fácil. ¿Por qué? Porque un día hubo alguien que también hizo por nosotros lo mismo, y ahora nos toca a nosotros hacer por otros. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué cuesta orar por alguien que le ha hecho mal? ¿Por qué cuesta? Porque no hay palabra en el corazón. Al no haber palabra, no hay gozo, no hay alegría. Por eso el profeta Jeremías dijo, fueron oídas tus palabras y yo las comí, dice, y me fue por gozo y alegría. ¿De qué? De mi corazón. Porque tu nombre fue invocado, oh Dios mío, le dice. Entonces, cuando uno se alimenta de la palabra, va a ir con gozo, con alegría, a interceder, a pedir misericordia por los enemigos, o por el que le desea el mal, por el que le ha hecho un día daño. Va a serle fácil, ya no va a ser duro. ¿Sabe algo que puedo decirle? Algo que aprendí. Yo antes de conocer a Cristo también tenía un corazón duro, malo. Tenía mucho orgullo, mucha soberbia. Pero ¿saben qué? Cuando vine a Cristo, Dios cambió mi vida. Dios cambió mi corazón. A los que yo deseaba el mal, cogí y llamé y les pedí perdón. Yo cogí y llamé y les pedí perdón. ¿Por qué? Porque les dije, porque Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha cambiado mi corazón. Ahora ya no siento orgullo, ya no te tengo envidia, ya no te deseo el mal, sino ahora quiero bendecirte. Te quiero desear el bien. Porque Cristo cambió mi vida, cambió mi corazón. El Señor, ¿para qué nos ha llamado? Para hacer bendición, le dijo a Abraham. Bendecirás, dijo. El Señor le dijo a Abraham en Génesis, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque ya la palabra de Dios mora en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios mora, el amor de Dios empieza a obrar en nosotros. Empezamos a ver de otra manera, a pensar de otra manera, a actuar de otra manera. Por eso Corintios dice, ¿quién le conoció? ¿Quién le instruyó? Mas ahora tenemos la mente de
de Cristo. Si Cristo vive en nosotros y tenemos la mente de Cristo, tenemos pensamientos de bien, tenemos pensamientos de paz, vamos a desear el bien, lo mejor a los demás, no lo peor. ¿Pero por qué? Como dijo el apóstol Pablo, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, nos encamina a toda verdad y a toda justicia. Por eso podemos ver, bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto este mensaje, gloria al Señor, este ejemplo de que la palabra de Dios tiene que morar en nuestro corazón. Por eso le decía la semana pasada, ¿por qué no pueden durar orando 1 hora ni media hora? Porque no hay palabra de Dios en el corazón. Pero cuando la palabra de Dios arde como una antorcha encendida, usted se acerca a Dios y empieza: Señor, tu palabra dice esto. Señor, tu palabra dice esto. San Juan 3:16, San Juan 3:18 dice que usted envía a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por usted. Y empieza usted con la misma palabra a hablar con el Padre. Decirle: Señor, tu palabra nos enseña esto. Pero ¿de dónde sale? Tiene que estar en el corazón. Por eso vemos en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo habla, dice que llegará un tiempo, dice que cuando os encontréis, dice, tribulaciones, presos en las cárceles, dice, no os preocupéis por aquel momento, por lo que tengáis que decir o lo que tengáis que hablar, porque en ese momento, dice, será dado la palabra, pero la palabra tiene que estar aquí, y el Espíritu Santo es el que le va a dar la dirección para que pueda hablar. Pero si la palabra de Dios no hay aquí, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Por eso a veces uno, cuando se pone a hablar de Dios, como no se alimenta de la palabra, no lee la Biblia, a veces se calla. No sabemos qué decir. Si le digo, me equivoco. No, cuando la palabra de Dios está escrita en el corazón, hemos dicho que uno tiene firmeza, seguridad y confianza a lo que ha creído y a lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso vemos en el libro de Marcos, cuando el Señor le dice al endemoniado de Gadareno, le libertó el Señor, le dijo: mas tú, hijo de hombre, ve y cuéntales, le dijo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿En quién le dijo? En tu vida. En tu vida. ¿Qué le dijo? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, de cómo ha tenido misericordia de ti, de cómo te ha libertado, de cómo te ha cambiado. Ahora estabas endemoniado y queriendo matarte, ahora estabas ya sentadito en sus juicios cabales. Estaba desnudo y el Señor ya le cubrió. Ya había cambiado, pero ya tenía el mensaje, la palabra para hablar y decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Gloria al Señor. Hemos visto que también que el Señor intercede por los enemigos. También otro ejemplo que nos da también de interceder es que Dios envíe su ayuda. Cuando uno se pone a interceder por los demás, a veces dicen: mi hermana está pasando prueba, mi hermano está pasando necesidad. Yo no voy a decir: Señor, dame a mí para ayudarle a ella, no. Y a veces eso pasa. Bendíceme para yo bendecirle. No, Señor, yo hoy quiero clamar es por ella. Interceda por ellos. Interceda a Dios para que Dios envíe su ayuda, para que Dios supla toda necesidad que esté pasando, sea espiritual, sea moral, sea muchas veces económicamente. Puede estar pasando pruebas de salud, pero ahí es donde uno tiene que ir a interceder para que Dios envíe su ayuda, envíe su socorro. Por eso la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra y piden al Padre, que dice el Padre nos responderá. Primera de Juan habla, dice que todo lo que pidan al Padre lo será hecho.
porque guardan sus mandamientos, primero dice, y hacen las cosas que son agradables delante de Él. O sea, mientras caminemos con Dios, todo lo que usted pida, Dios lo va a hacer. Dios lo va a conceder. Entonces vemos que el ejemplo que nos da el Señor es que Él intercede al Padre para que Dios envíe su ayuda. ¿Cuál fue la ayuda que el Señor pedía, intercedía? Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Tenemos todos. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Qué hacía Cristo? Intercedía, Él rogaba. Dice, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué pedía el Señor? Pedía que Él envíe la ayuda que la iglesia, que el pueblo necesitaba. Por eso dice, y yo rogaré al Padre para que envíe la ayuda que ustedes necesitan, para que Él les dé la fuerza, para que Él les guíe, para que Él les dirija, para que Él esté con ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Él? Él intercedió, pidió al Padre que Él envíe su ayuda. Por eso vemos, gloria al Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por quién intercedía? ¿Intercedió por Él mismo? No, Él intercedió para los demás. Él intercedió por los otros, porque los otros necesitaban. Por eso nosotros tenemos que orar. Santiago dice que tenemos que orar los unos por los otros. Yo pido por mi hermana Fátima pide por mi hermano Isaac. Pero así vamos pidiendo, vamos orando los unos por los otros. Eso es lo que nos enseña el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Otro ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto que el Señor intercedió para que Dios envíe su ayuda, envíe el consolador. Y también dice que el Señor intercedió, pidió en oración algo especial por la iglesia. Venga conmigo a San Juan 17:9. Ahí mismo San Juan capítulo 17, versículo 9. Señor intercedió, dice, por la iglesia, por los suyos. Gloria al Señor. Yo ruego, dijo. ¿Qué hizo? Yo ruego, o sea, yo intercedo por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué le dijo? Porque son tuyos. ¿Por qué intercedió el Señor? Él intercedió por los suyos. ¿Se da cuenta que nos necesitamos nosotros también? Interceder por los demás. No por nosotros y nosotros y nosotros, sino por los demás. Por los demás. La Biblia dice que la bendición no está en el recibir, sino en el dar ese tiempo. En el dar ese tiempo de qué? De intercesión por los demás. Para todo tenemos tiempo. Orar por la iglesia, orar por la familia, orar por mi vida. Para todo hay tiempo. Pero no tenemos que olvidarnos que el Señor intercedió por los suyos. Puede usted dedicar un tiempo a orar una noche, interceder por su casa, por su hogar, pero no por usted, sino por ellos. Dile, Señor, tal vez como madre, Señor, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. O como padre, sí, Señor, yo quiero interceder, no por mí, sino por mi esposa, por mis hijos, por
los que me diste, porque son tuyos, porque un día tú me vas a pedir cuentas. ¿Qué hizo el Señor? Intercedió por los suyos. Por eso vemos, bendito sea el nombre del Señor. Y yo rogaré por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Porque tuyos son. ¿Cuántos nos hemos pasado hace una noche intercediendo por los demás? ¿Se da cuenta? A veces no lo hacemos, hay que reconocer. Pero ahora ya sabemos, ¿no? Ahora ya sabemos por qué vamos a interceder. ¿Por quién? ¿Cómo vamos a interceder? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, nuestra intercesión será aceptada porque seguimos su ejemplo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 33. Tenemos todos. Gloria al Señor. Vamos desde el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Qué dice? ¿Quién intercede por nosotros? Se da cuenta que Él intercede. Y cuando hay alguien que interceda, por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que intercede? Si Cristo intercede al Padre, nosotros también vamos a interceder por nuestra familia. Y cuando nuestra intercesión es agradable delante de Dios, Dios va a escuchar, Dios va a recibir, Dios va a responder. Por eso vemos, bendito sea el nombre del Señor, el que también intercede por nosotros. Ahora dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando hay alguien que interceda, Cristo intercede por nosotros. Intercede por nosotros también, sea en la iglesia, en la casa, en el hogar, en la familia. La Biblia dice en Santiago que la oración del justo puede mucho. La intercesión de un justo, Dios va a escuchar cuando uno intercede. ¿Dios escuchó la intercesión de Abraham? Sí, escuchó. ¿Escuchó la intercesión de Moisés? Sí, escuchó. ¿Escuchó de Daniel? Sí, escuchó. ¿Se da cuenta? Un hombre llegaba al corazón de Dios. Un hombre llegaba al corazón de Dios. Eso es lo que hace falta en nuestras vidas. Alguien quien interceda por nosotros. Y el séptimo punto es, dice, hay salvación a través de la intercesión. Hay salvación, hay liberación a través de la intercesión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que cuando uno intercede hay salvación? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Gloria al Señor.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios, viviendo siempre. ¿Para qué dice? Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. O sea, nos habla que nuestra intercesión tiene que ser de continua, tiene que ser constante, no solo un día, 2 días, 3 días y ya está, sino tiene que ser de continua, hasta que Dios salve a nuestra familia, o por quien usted interceda, por quien usted clame. Tiene que ser de continuo, no solo un día, 2 días y ya cambio. Como no vi el milagro, pues ya no intercedo. No, tiene que ser constante y perseverante. Tiene que ser valiente y esforzado. Porque si usted no intercede por los suyos, ¿quién va a interceder? Si usted no intercede por los suyos, ¿quién va a interceder? ¿Quién va a interceder? Uno tiene que levantarse y decir: Señor, yo me levantaré. Yo me levantaré. Póngase sobre sus pies.